Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Y ahora, con ustedes, Lo que dice la calle, por Radio Raíces, la voz del pepino. Saludos aquí en Radio Raíces 1460, la voz del pepino, con esta su servidora Carmen Kitty Pérez, en el esperado panel de mujeres todos los jueves. Hoy tengo como coordinadora y como moderadora a la compañera Jocelyn M. Santos Valderrama, y tenemos hoy un panel que nos viene a ayudar a nosotros poder discutir las situaciones que están viviendo en nuestro país, que están resaltándolo en la prensa de distintos modos, sobre lo que puede ser la prevención de la violencia. Jocelyn me dio unos títulos muy interesantes de cómo podemos desarrollar el día de hoy los temas, pero antes de eso que quisiera presentarle a nuestro panel. Con nosotros está el día de hoy la doctora Madeline Román, catedrática jubilada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, e integrante y fundadora del Instituto de Investigación de Violencia y Complejidad. También tenemos hoy con nosotros la compañera Yesieli Vázquez Guzmán, que es, ¿verdad?, también una experta en cuanto a estos temas, en lo que tiene que ver con la salud familiar, y también nos viene a hablar sobre de esta manera que podemos prevenir. Si nosotros utilizamos los títulos que me dio la compañera Jocelyn, que yo creo que los voy a utilizar de reflexión en mi clase el día de mañana, ella muy inteligentemente nos dijo: la prevención no puede esperar, o un país que cuida a su juventud previene la violencia. Pienso que en el próximo miércoles, cuando tenga mis horas contactos de esta cuestión del manejo de las emociones, voy a poner eso en la pizarra para reflexionarlo con mis adolescentes. Así que adelante, Jocelyn, para entonces ir desarrollando las preguntas y poner aquí el expertise de estas compañeras. Bueno, pues gracias Kitty por la presentación, a las compañeras del panel de mujeres por la invitación, y bienvenidas sean a las compañeras Madeline y Giselle también por estar acá y por decirnos que sí para esta conversación. Como mencionaba Kitty, pues Puerto Rico está atravesando una crisis de violencia que eso nos golpea a diario y que ya no se puede seguir normalizando el tema, ¿verdad? Y pues frente a ese panorama, muchas veces pensamos en más castigos y en más cárcel, en tomar la justicia por nuestras manos, ¿verdad? Como ciudadanas y ciudadanos, pero poco hablamos realmente de lo que necesitamos para atender esa violencia desde la raíz. Y muchas organizaciones, muchas colegas, muchas compañeras, ¿verdad? Y muchas personas ya en su carácter personal han estado escribiendo columnas, han estado expresándose sobre los distintos casos que han sucedido durante estas últimas semanas, específicamente con nuestra juventud. Así que hoy queremos abrir un espacio de reflexión sobre lo que podemos hacer como país, qué cosas podemos hacer distintos desde la crianza, desde la educación, desde esa creación de los vínculos, ¿verdad?, que sean más saludables en todos los espacios donde tengamos niñez y juventud. Así que a mí me gustaría comenzar con la compañera Madeline Román para abrir esta conversación. Y nosotras leímos en una columna que Madeline compartió recientemente, algo así como que los castigos no disuaden, ¿verdad? Así que nos gustaría preguntarle por qué crees que seguimos
¿verdad? Como país, recurriendo al castigo y a la cárcel como respuesta, en vez de atender esta crisis de violencia desde la raíz específicamente. Sí, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por esta invitación. Es una pregunta en sí misma compleja. Hace unos años atrás yo escribí un libro titulado Estados de violencia en Puerto Rico, abordaje desde la complejidad. Quiero comenzar mencionando el título de ese libro porque a mi modo de ver lo que se ha producido en Puerto Rico no es violencia propiamente, sino que nosotros vivimos en un estado de violencia. Hay un autor francés que se llama Yves Michaud que publicó un libro hace tiempo que tituló Violencia y Política, donde dice que los estados de violencia son situaciones más o menos estables, ¿verdad? O situaciones que se sostienen en el tiempo y que casi siempre están remitidos a la penuria económica o a sujeciones políticas. Traigo esto porque no es posible, a mi modo de ver, reflexionar sobre lo que puede ser un evento de violencia en particular sin tener como referente ese contexto más amplio. Hay otro autor que yo trabajo que es buenísimo, que se llama Slavoj Žižek, que publicó un libro titulado Violence, Six Sideways of Reflections, donde él dice que hay violencia subjetiva y hay violencia objetiva. La violencia subjetiva para él es la violencia que nosotros asociamos a las acciones de las personas en su carácter singular. Pero la violencia objetiva tiene que ver con la violencia del sistema, ¿verdad? En este caso, si lo miro en función de lo que dice Foucault, Michaud, tendría que ver con contextos de penuria económica, de sujeción política. Y él plantea, y yo coincido, que no es posible reflexionar, analizar la violencia subjetiva sin mirarla en su imbricación con la violencia objetiva. De hecho, él dice más, él dice que nuestra obsesión con la violencia subjetiva, la violencia de las personas en su carácter singular, invisibiliza, no nos permite atender a lo que él entiende que sigue incrementándose, que es la violencia sistémica, la violencia que llamamos estructural. Así que este problema en Puerto Rico no es un problema de ahora, es un problema que se ha venido suscitando a través de las últimas décadas, se ha venido incrementando y hay que ver que la forma privilegiada en que se ha asumido ese problema de la violencia es partiendo de la premisa de que la misma se va a resolver con mayor criminalización, legislaciones más severas, encarcelamientos masivos. Y yo diría que podríamos decir que un discurso sostenido a través de las décadas que está constantemente diciendo eso, pues mira, tenemos que ver que hay generaciones completas que han nacido y se han criado al calor de ese discurso en torno a la ola de violencia que nos azota. Así que podríamos hablar de la producción social de los consensos, las maneras en que esa forma privilegiada de lidiar con estos asuntos, pues se ha efectivamente naturalizado. Yo creo que a nosotros nos urge, pero nos urge como sociedad disponernos a mirar y a ensayar otras alternativas para lidiar con este asunto de la violencia. Y un último asunto. Yo no creo, ¿verdad?, que podamos analizar la violencia de los jóvenes sin mirar que se trata también de un fenómeno mimético. Uno de los asuntos que yo mencioné en esa columna que tú traes a la consideración de la audiencia y en la conversación aquí con nosotras es precisamente el que nosotros no podemos dejar de lado que una sociedad donde hay un montón de gente que entiende que los problemas se resuelven a tiro limpio, a golpe limpio, ¿verdad? Pues no hay por qué pensar que la población de menores no va a ser justamente lo mismo. Claro, y también la imitación y esa reproducción del discurso que mencionaba ahorita de, pues, de más castigo. La gente sigue pidiendo más castigo, pero
¿cómo podemos rescatar el país ante tanta violencia sistémica, ¿verdad? Desde la misma parte del Estado, porque sabemos que con todo lo que está pasando e históricamente el Estado sigue poniendo como que parche a los asuntos, pero Sí. realmente no soluciona los problemas, no miramos la raíz de esos problemas. Así que, ¿cómo rescatamos ese país de tanta violencia? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que conceder es a la violencia propia. Hay un autor que se llama Fernando Mírez que dice, hay gente que mira a la sociedad como si no formara parte de ella. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirar el problema de la violencia desde una posición de exterioridad. ¿Verdad? Tenemos que conceder a la violencia propia, conceder de entrada que violentos somos todos. Y respecto a cómo rescatar este país, bueno, pues en primer lugar yo tengo que decir que yo nunca le hablo al Estado, yo le hablo a la sociedad en general, porque a mí me parece que nosotros descansamos muchísimo en demandarle al Estado lo que el Estado posiblemente nunca nos va a dar. Así que yo creo que todo el esfuerzo activista, analítico, tiene que ir dirigido a tratar de producir un nuevo entendimiento de estos asuntos del lado de los distintos sectores sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, yo favorezco el abolicionismo penal, quizás debía haber dicho eso de entrada, ¿verdad? Y el abolicionismo penal es un movimiento que propone justamente distanciarnos del derecho penal, eh, incluso dejar de lado el lenguaje penal y comenzar como sociedad a hacernos cargo de nuestros propios problemas. El brazo comunitario del abolicionismo penal en Estados Unidos y en otras partes del mundo es lo que ha sido llamado la justicia transformadora o transformativa. Traigo esto a la consideración de ustedes porque si ustedes hacen un search mínimo en la internet bajo justicia transformadora, ustedes van a ver la cantidad de organizaciones llamadas de base, ¿verdad? Organizaciones comunitarias en Estados Unidos que justamente se han movido en la dirección de comenzar a ensayar alternativas en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, destaco enormemente un movimiento que hay en Estados Unidos que se llama Don't Call the Police. No llames a la policía. Está claro, este asunto está más puesto también en relación a la problemática de la violencia de género, ¿verdad? Y a cómo muchas veces la intervención de la policía, en vez de resolver el problema, lo que hace es intensificarlo de muchas y variadas maneras. Así que ciertamente se trata de, de movernos en la dirección del hacernos cargo, ¿verdad? Y esa frase discursiva de hacernos cargo no es una frase que hay que tomar livianamente, ¿verdad? Hacernos cargo tiene que ver con efectivamente asumir la responsabilidad que nos toca, porque todos somos cómplices de la violencia, porque todos somos violentos. Y entonces un primer asunto tiene que ver que solamente cuando uno concede a la violencia propia es que uno cae en cuenta que la mejor manera de lidiar con la violencia, en primer lugar, es comprenderla profundamente. Y no yo, ¿verdad? Sino todos esos sectores que están moviéndose en la dirección de promover esa justicia transformadora o transformativa, ¿verdad? Uno de los asuntos centrales es que sí, ¿verdad? La convocatoria es a que las distintas comunidades sean capaces de hacerse cargo de sus problemas, pero ese hacerse cargo, y aquí quiero traer algo de lo que traías, Jocelyn, ese hacerse cargo tiene que pasar por una reflexión profunda sobre el problema del castigo, una reflexión profunda sobre los efectos adversos del castigo. No me da tiempo aquí para entrar en esa discusión, pero si uno le sigue la pista históricamente a cómo surge el castigo, la deseabilidad del castigo,
¿verdad? Autores como Michel Foucault, por ejemplo, y Nietzsche también, la obra de Nietzsche, lo vinculan, ¿verdad? Con el comportamiento de las clases poseedoras, ¿verdad? De los sectores de poder en sociedad y cómo esos sectores impusieron aquello que ellos entendían que era bueno, que era deseable, que era lo que tenía que hacer. Miren si es así. Miren si es así, que a mí me encanta una parte del trabajo de Michel Foucault, donde él rescata de los juristas de principios de inicios de capitalismo, ¿verdad? Que los juristas le decían a los sectores más acomodados de poder, le decían, estas leyes no las hicimos para ustedes. Lo único que les pedimos es que las cumplan para que por lo menos les sirvan de ejemplo a estos otros. Así que eso para mí es políticamente transparente. Y un último asunto sobre lo que trajo la compañera sobre la, los cursos esos en las escuelas sobre manejo de emociones, ¿verdad? Como una alternativa para lidiar con este problema de la violencia, específicamente ahora pensando en las escuelas. eh, yo creo que cualquier curso de manejo de emociones siempre es bueno. El problema es que el asunto de la violencia no es un problema psicológico, ¿verdad? No, no es que no incida en la vida psíquica de las personas, pero el problema de la violencia es un problema social amplio, es un problema político, ¿verdad? Así que podemos dedicar muchísimos esfuerzos, ¿verdad? Podemos atender al sujeto en su carácter singular, pero el problema de la violencia desborda esta situación. Y eso me permite traer a la consideración de ustedes la estudiante que causó el daño, ¿verdad? La que está siendo acusada ahora por la muerte de la otra adolescente. Estamos hablando de dos adolescentes, de dos niñas, estamos hablando, ¿verdad? Me permite traer eso a la consideración de ustedes. Las redes sociales, ¿verdad? Se han dedicado a satanizar y activar cada vez más esos sentimientos de venganza en la gente. Y yo creo que eso es no solamente terrible, sino que es triste, ¿verdad? Es sumamente triste que eso pase. ¿Por qué? Porque depositar en ese sujeto, en su carácter singular, en este caso, en esa adolescente que fue, ¿verdad? La que ocasionó ese daño a la otra, el peso por los problemas que como sociedad no hemos podido resolver. ¿Por qué? Ha salido en los periódicos, ¿verdad? Que en ese caso era un caso interesante. La noticia sobre el fenómeno criminal siempre es escueta, nunca da muchas explicaciones. Lo único que se dice es que había un problema de rivalidad, de envidia, habían problemas entre ellas. Pero ustedes me quieren decir a mí que hay toda una comunidad escolar, toda una comunidad familiar y toda una comunidad en términos de vecindario donde nadie se dispuso a mediar de alguna manera, a tratar de ver de qué eso se trataba, ¿verdad? Lo voy a poner de otra manera, y con esto termino esta parte. Hace años salió en el cine una película que se tituló The Day After, el día después. Y la película tenía que ver con lo que había pasado el día después de la explosión de una bomba nuclear. Pero yo siempre recuerdo que cuando salió esa película, salió inmediatamente un reportaje donde una persona decía, no es the day after, sino no es el día después, sino todos los días que tuvimos antes para poder lidiar con esta situación de tal forma que no se convirtiera en una situación potencialmente letal. Ciertamente se trata, ¿verdad?, de que nos dispongamos a hacernos cargo de los problemas, pero pasando, ¿verdad?, atravesando por una reflexión profunda, ¿verdad?, sobre el problema del castigo, ¿verdad? Nuestro énfasis no es el castigo, sino la reparación social, porque ciertamente una comunidad que se centra en el castigo es políticamente peligroso también, muy peligroso, también lo estamos viendo ya. Gracias, Madeline, por toda esta introducción que nos has dado. Me gustaría un poco escuchar a Giseli desde el aspecto de la salud pública también. ¿Cómo podemos ver estos temas que ya la compañera introdujo un poco, ¿verdad? El caso de las adolescentes de Aybonito, otros casos que han ocurrido en esta semana también
bien, ¿verdad? Por eso no nos queríamos centrar solamente en un caso, porque sabemos que se sigue repitiendo y ahora quizás hasta se visibiliza un poco más estas semanas, ¿verdad? Porque ha sido la discusión pública. Pero entonces, ¿cómo podemos analizar y reflexionar sobre este tema de la violencia en nuestra juventud, en general, ¿verdad? En el país y qué efecto tiene esa normalización de la violencia también en nuestra niñez y jóvenes? Gracias por este espacio. Definitivamente, algo bien valioso de la salud pública es que nos lleva de alguna manera a entender que una situación no tiene una única causa y como no hay una única causa, no puede tener una única solución. Así que entender el problema y el asunto de la violencia tiene un componente estructural gigante y ocurre que en muchas ocasiones cuando hablamos de salud pública, las personas lo asocian con que la responsabilidad es solo de la persona y tú tienes que estar saludable y tú te tienes que cuidar, ¿verdad? Y pensando desde ese componente físico. Cuando hablamos de un asunto más social, donde hay una implicación que afecta esa interacción que se da en comunidad, pues evidentemente son muchos los factores que inciden. Así que no podemos pensar y haciendo diferentes reflexiones, principalmente con la violencia que afecta a la niñez y a la juventud, no podemos responsabilizar del todo a sus familiares, a sus madres, a sus padres, porque evidentemente vienen de un contexto que no es que le quitamos responsabilidad, pero yo creo que es un poco quitarnos, como dice Madeline, esta idea de que la violencia, de que yo no soy una persona violenta porque estamos en un sistema y que hemos visto con las reacciones que hay en las redes sociales, con las reacciones que vemos en los medios de comunicación, que evidentemente lo que queremos es atender la violencia con violencia. Así que partiendo de esa premisa, es necesario mirarlo desde la salud pública y entender la persona en su contexto. Y más allá del contexto familiar, porque está su familia inmediata, hay unas cuestiones generacionales, históricas, culturales, sociales, que nos han enseñado lo que es normal. Y si dentro de este contexto lo normal es que ser violenta, ser la más, para ser la más popular o para ser la más brava, tienes que asumir estas posturas de violencia, pues evidentemente ahí hay un impacto directo en las acciones que vamos a tener y en esas reacciones que van a tener las personas más jóvenes. Así que eh, yo pensaría que tenemos que proponer estrategias, como vemos desde la salud pública, multiniveles. Sí hay elementos que podemos trabajar con las personas en esta reflexión de darnos cuenta cuáles son mis reacciones violentas, qué provoca en mí, qué despierta en mí que yo reaccione de manera violenta y ver dentro de ese contexto, como estaban mencionando hace un rato, alguien tiene que haber notado que esa conducta era hostil, que era agresiva, la promovieron, la controlaron, la disuadieron. Son todos esos contextos que están y que evidentemente están también enmarcados dentro de un discurso sociopolítico del espacio en el que vivimos y que tenemos una historia cultural, ¿verdad?, que está vinculada a toda esta relación sociopolítica con los Estados Unidos, a todo lo que tiene que ver con la política pública que se desarrolla, con las diferentes visiones del gobierno. Así que hay una combinación de factores y debido a esa combinación de factores, evidentemente no podemos quedarnos con las horas contacto de prevención de violencia en las escuelas, que pueden tener su valor, pero hay que ir un poco más allá y pensar a nivel de sociedad qué podemos hacer para empezar a entender la violencia y a atenderla no desde una normalización, pero si vemos que todas las personas de alguna manera tenemos rasgos que reaccionamos con violencia, pues cómo podemos trabajarlo distinto, porque evidentemente yo estaba teniendo una conversación con alguien y dije, esto es como en matemática. Yo no soy maestra de matemática, lo mío es salud pública, pero yo recuerdo que negativo con negativo se cancela, ¿verdad? Toda esta cosa. Con violencia no ocurre eso. Con la violencia pasa lo contrario. Violencia con violencia es exponencial ese resultado y esa consecuencia. Así que si queremos, tenemos que detener las situaciones de violencia, pero para detenerlas hay que entenderlas, hay que intervenirlas y si las personas que tienen, ¿verdad? Ya, retomando el asunto de las adolescentes en este caso, si hay una expectativa de que sean esas familias las que asuman eh, ese detente a la violencia, si no hay una cultura de detener la violencia, pues no le podemos pedir a las personas que hagan lo que no tienen herramientas. Y yo creo que hemos sido, ¿verdad? Cuando digo hemos, me refiero a nuestro colectivo en general como sociedad. Yo veo todas estas publicaciones y cómo se, eh,
se violenta también a las personas y cómo se insulta y cómo se juzga. Y vuelvo, no pretendo justificar. Yo siempre, mi reflexión siempre es un llamado a pensar cómo ha sido la vida de esta persona para que la violencia sea la solución más fácil. Yo las escucho acá, quisiera, ¿verdad? Dentro de mi perspectiva como maestra y mis experiencias, que los maestros vivimos unas situaciones bien complejas, porque parte de, escuchándolo a las dos, ¿verdad? Es una escuela, lo que me acaban de dar aquí con todas las posiciones de Foucault y cómo debemos de manejar la situación de la violencia y cómo, que partiendo de que todos en algún momento podemos actuar de manera violenta. Yo veo que parte de la problemática, cuando tú hablas de la intervención, es que nadie está interviniendo. Y cuando se interviene más como para tapar la situación. Como, entonces tenemos nuestros niños muy, no se les orienta. Un ejemplo, tienen una situación de violencia en el salón de clase, ponle un ejemplo, ¿verdad? Se agreden unos niños en el salón de clase, en el caso mío, que son adolescentes, son gigantes para mí. Yo tengo que mirar para arriba para poder mandarlos a que bajen la voz, porque son bien grandes, ¿verdad? Y cuando se suscita una situación como esta, el departamento pretende, un ejemplo, que yo sea la que tome la acción inmediata ahí para separarlo. Si no lo separo, ya tengo un problema. Si no logro separarlo, lo que llega el policía. Bueno, hasta un walkie-talkie me dieron el año pasado. Yo trato de dar una educación para pensar, no para obedecer. Mi salón de clase fomenta otro tipo de aprendizaje distinto a lo que pasa en otros lugares, en otros salones, pero he visto que cada vez se maneja más difícil ese ambiente. Y entonces se nos quita más la autoridad o el manejo de la situación al maestro. Y nos quedamos solos. Y entonces el niño siente que hay como que cierta impunidad. Yo me he fijado y le estoy diciendo esta experiencia porque quisiera escuchar el expertise de ustedes, que la mayoría de nuestros estudiantes que toman estas conductas de acusar, ya sea al compañerito o al maestro, porque también lo hacen con el maestro, eh, son líderes. Esos niños que hacen estas cosas tienden a ser líderes y tú lo ves que tienen una facultad de ser líderes y se sientan en una esquina de la escuela y es una figura atrayente y atrae a los demás y todos lo saludan. Son seres bastante sociables que provocan el que otros lo imiten, ¿verdad? Y yo veo que con el pasar del tiempo, no sé si es el enfoque de los trabajadores sociales o el enfoque de los directores, como una sobreprotección, como paternalista, cuando tú hablabas también de esta situación de la relación colonial de Puerto Rico, que es una situación también paternalista, donde yo te dejo hacer lo que te da la gana, y después que te deja hacer lo que te da la gana, quiero entonces yo, por medio de la violencia, someterte. Eh, y es porque la escuela es un micro del macro, como estaba diciendo aquí la profesora. Eh, y todo se refleja, todo lo que pasa allá en ese esquema de poder poderoso, arriba, pues lo reflejamos acá en este micro, que es un pequeño lugar de colonialismo en nuestro salón de clase. Y entonces actúa mucho como, yo digo que las escuelas parecen mucho como una pequeña hacienda esclavista, donde hay esclavos domésticos, esclavos del campo, eh, se parece mucho a el capataz, el que le carga las maletas al otro. Entonces yo prefiero mirar para el lado y castigamos a uno para que lo vean, pero simplemente es como para meter miedo, pero no para realmente resolver la situación. Y esta es una realidad que estamos viviendo y los maestros estamos gastados y cansados, que no se piensa tampoco en el magisterio en este momento. Un ejemplo, yo ya me hubiese retirado los próximos 2 años, pues ahora yo me tengo que retirar a los 63 años. Y por más maestra activa que yo sea, por más que yo quiera ser proactiva, llega un momento en que uno se cansa, los maestros se enferman, nos tenemos que ir para el fondo porque nos afectan emocionalmente. Y muchas veces también tenemos patronos que son acosadores, que lo que hacen, que entonces nos siguen restando autoridad y utilizan estos mismos estudiantes o padres, porque los padres también vienen a agredir al maestro para entonces también ir contra X o Y maestro. Esto es una realidad que yo le decía ahorita a Jocelyn. Si se abre
otra caja de Pandora de cuántos niños también agreden constantemente a sus maestros y lo hacen hasta en colectivo, se burlan, ¿se acuerdan el maestro que tiró con el libro? Eh, Eso fue organizado, es colectivo, ellos lo organizan, ya el celular está afuera para grabar al maestro. Y son cosas que se viven en nuestros entornos escolares y la gente tiene que ir tomando conciencia. Y yo pienso que parte de eso es que no hay esa intervención que acaba de decir la compañera. Una intervención que sea proactiva, donde podamos hacer que ese joven baje o ese niño y entienda y comprenda que el maestro está allí para educarlo, para quererlo, que el compañerito está allí para compartir. Y son cosas que como que no se trabajan, como que mejor, es más, no llama a los papás, no, si los llaman mal y si no los llamas también, y nos ponen en una encerrona. Les traigo esa realidad porque es lo que vivimos nosotros los maestros, que también, pues claro, es un estado completamente de violencia hacia el maestro, y, increíble, ¿verdad? Sí, y eso me hace Eh, mucho sentido, ¿verdad? Lo que menciona, pensando que en muchas ocasiones en nuestro sistema ninguno de los castigos realmente busca lo que presentaba Madeline al inicio de esta cuestión de transformar y restaurar, y lo vemos en nuestro sistema de corrección y rehabilitación, que sabemos que no hay el componente de rehabilitación, así que desde la niñez lo que buscamos es que las acciones tengan consecuencias y que las personas cambien por miedo, no necesariamente por conciencia. Y eso es un serio problema para atender la violencia. eh, Yo quisiera reaccionar también a lo que trajo la compañera. En primer lugar, quiero decir que yo admiro muchísimo en estos momentos a todas las personas que trabajan como maestros en las escuelas en Puerto Rico. Porque ciertamente ese espacio escolar se ha convertido, al igual que otras zonas en Puerto Rico, en una zona de ingobernabilidad generalizada y se han suscitado transformaciones importantes que desbordan la escuela. Yo no sé si ustedes vieron en algún momento ¿cómo es que lo llama usted esto? Es como una caricatura o un meme, ¿verdad? Pero la caricatura era, decía 1950 o 1960 y luego decía 1980, algo así. En la primera caricatura sale una maestra con los papás de un niño y el niño. La maestra le está diciendo a los papás que el niño sacó malas notas y la reacción de los papás cuando ven el informe escolar es que miran al niño y le dicen, ¿qué pasó aquí? Sin embargo, en la otra caricatura más reciente está la misma escena. Está la maestra dándole el informe de las notas a los papás y los papás miran el informe y miran a la El maestra maestro. acusadoramente y le dicen, ¿qué pasó aquí? Así que traigo eso a la consideración de ustedes porque eh, ha habido, ¿verdad?, un disloque profundo a todos los niveles que incide en toda esta situación de violencia. Por ejemplo, respecto al fenómeno de los niños, de los menores, hay un autor que se llama Erlich Beck que escribió un libro, Rich Society, donde decía que en el camino, en el trayecto evolutivo de la modernidad, eh, debido precisamente al fenómeno de la aceleración del mundo y a toda una serie de transformaciones que se han venido dando estructurales e institucionales. eh, esa, ese paso, ese tránsito más o menos problemático entre infancia, juventud y adultez, ¿verdad? Que asociábamos con unas características en particular, con unas necesidades en particular, con unos comportamientos en particular, se ha dislocado completamente al punto de que el fenómeno del ser joven, de la juventud, se ha convertido en un fenómeno completamente indeterminado. También está puesto con los niños, lo dice Sigmund Bauman, otro de los teóricos que yo trabajo mucho, que dice qué hacer, ¿verdad?, con niños que quieren ser adolescentes y adolescentes que no quieren ser adultos. Así que lo que quiero traer a la consideración de ustedes es que estamos lidiando
con una problemática de extrema complejidad, un contexto donde lo que estamos viendo son fenómenos extremos. Yo he sabido de lo que me está diciendo la compañera, yo sé, o sea, hay maestros que no se atreven a regañar a los niños porque piensan que los van a votar a ellos. O sea, esto es una situación literalmente insostenible. Entonces, ¿cómo lidiar con esa situación? Bueno, efectivamente, yo creo que tenemos que volver de alguna manera, ¿verdad? A, a, mi, a promover algo que dice Fernando Savater, el filósofo español, que dice, la mejor a tratarnos, a relacionarnos éticamente unos con otros. Y a mí me encanta algo que él dice, la mejor forma de relacionarme éticamente con el otro es mirarlo simultáneamente como igual a mí y como distinto de mí al mismo tiempo. Yo creo que esa relación ética, particularmente en el contexto escolar, se ha perdido por completo. Dicho esto, el fenómeno de las peleas escolares, que fue un poco lo que pasó en este caso, y sabemos que han proliferado las peleas en las escuelas, ¿verdad? Algo que yo dije en la columna que tú mencionabas, Jocelyn, es que el fenómeno de la pelea, ¿verdad? El imaginario heroico de la pelea ha sido remitido, como yo decía en la columna, a sociedades que algunos las nombran como primitivas. Yo no quiero utilizar el término primitivo porque es peyorativo hacia sociedades con menos desarrollo de la técnica del que tenemos nosotros, pero sabemos a lo que nos referimos. Entonces, ese imaginario glorioso de la pelea descansa en el respeto, ¿verdad? Y en el reconocimiento que recibe el vencedor. Claro, traigo esto a la consideración de ustedes porque la columna yo decía que de alguna manera yo pienso que nos hemos quedado atascados en ese trayecto evolutivo, ¿verdad? Por distintas razones. Pero ahora lo que quiero traer también es otra reflexión alrededor de eso. A mí me parece que cuando la gente no tiene nada, cuando la gente vive dentro de un gran abandono de la vida, ¿verdad? Abandonados por el Estado, por las instituciones, por todas partes. Esas luchas, ¿verdad? Que se tramitan en las peleas por el reconocimiento, por el respeto, están puestos particularmente en sectores que entienden que no tienen nada, en sectores que no han recibido el reconocimiento o que no se les ha eh, conferido el valor social, ¿verdad? Que toda persona y que todos los sectores sociales tendrían que tener. Entonces, a mi modo de ver, allí lo que se tramita es... lo dijo Hannah Arendt en su libro On Violence, cuando dice, la violencia es la expresión de la ausencia de poder en sociedad, ¿verdad? La expresión de la ausencia de poder en sociedad. Y además se incrementa el abandono de la vida en Puerto Rico por todas las crisis habidas y por haber que hemos atravesado. A mi modo de ver, el potencial para un incremento cada vez mayor de esa violencia, que de alguna manera también lo que está comunicando es, mírame, estoy aquí. O sea, reconóceme como persona, ¿verdad? Hay un elemento que tiene que ver, a mi modo de ver, con, con que ese tipo de violencia es una expresión también de la exclusión, del fenómeno de la exclusión. Entonces, a mí se me ocurren muchísimas cosas de cómo lidiar con esos asuntos en el contexto escolar, de verdad, que desbordan la parte psicológica, que yo creo que es bien importante, ¿verdad? El manejo de las emociones y todo eso. Pero yo creo que en las escuelas podrían diseñarse otras maneras de lidiar con conflictos de esa naturaleza que lo saquen fuera del drama particular de un maestro con un estudiante, ¿verdad? Que lo saquen de eso y que se vuelva eh, un, un asunto colectivo. Por ejemplo, ¿por qué razón en las escuelas, en los distintos niveles, ¿verdad? Y por niveles, cuando se suscita algún conflicto de alguna naturaleza, no se llevan a cabo, por ejemplo, asambleas deliberativas?
De paso, es un ejercicio bueno en ciudadanía si hiciéramos eso, ¿verdad? Desde las cosas más sencillas en los grados elementales hasta las cosas más complejas, ¿verdad? Una asamblea, kinder y primer grado están convocados a una asamblea en la cancha, ¿verdad? Se agarra una pizarra. ¿Cuáles son los valores que promovemos en esta escuela? Tales y tales y tales y tales. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos dos personas. Vamos a darle un turno y después, ¿y qué piensa la comunidad? Y darle la oportunidad, ¿verdad?, de hacer de ese problema individual, ¿verdad?, de esos dos, todos estamos implicados. ¿Qué piensa cada quien de esto? ¿Verdad? Y a partir de esa deliberación colectiva de un problema que habría que reconocer que es colectivo, no es el problema de esos dos niños en particular, incluso desde etapas, ¿verdad?, elementales, ¿verdad?, propiciar otro ambiente, ¿verdad? Otro ambiente que vaya más en la dirección de reconocer el cuidado, ¿verdad?, de la comunidad frente a conflictos potencialmente peligrosos, la necesidad de la negociación colectiva de los conflictos, la responsabilidad frente a uno mismo y frente al otro. En otras palabras, y como yo traía en la columna, movernos en la dirección de más sociedad y menos Estado. Más sociedad y menos Estado. Pero claro, más sociedad desde un posicionamiento crítico, ¿verdad? Del fracaso que ya podemos decretar de los abordajes punitivistas. Hace unos años atrás, el discurso de guerra contra las drogas y la política de guerra contra las drogas cumplió 50 años. Eh, Fue como en el 2021. Y en ese momento proliferaron los artículos, pueden hacer un search por la internet y lo van a ver, proliferaron los artículos a nivel global, ¿verdad? Hablando de cómo ese modelo punitivo y represivo en materia de drogas ha fracasado, ¿verdad? Y las razones por las cuales ha fracasado lo sabemos todos. Entonces, el punto está en que esos abordajes punitivos, bien sea en relación a asuntos que tienen que ver con menores, como en relación a otros rostros que exhibe la violencia, es evidente, ¿verdad?, que se han convertido en un desierto político, ¿verdad? Son abordajes que sencillamente hay que decretar, ¿verdad?, su fracaso absoluto. Por eso es que hay que abandonar también el lenguaje penal. Por ejemplo, el abolicionismo propone no hablar de víctimas y victimarios. Hablamos de persona que ha sido objeto de un daño y persona que ha ocasionado un daño. Y otro asunto que proponemos es que la centralidad no puede ser exclusivamente a la persona que ha sido objeto de un daño, porque después de todo, el problema mayor que hay que asumir está del lado del daño ocasionado. Por lo tanto, el cuidado comunitario tiene que darse para todas las partes envueltas en un conflicto. Como quiera, termino diciendo que admiro muchísimo el trabajo que hacen y lo que no le permiten hacer también, ¿verdad?, a los maestros y maestras de todo el sistema de educación en Puerto Rico. Cada vez tenemos más camisas de fuerza. Eso es La así. escucho, es un aprendizaje todo lo que estoy escuchando de parte de ustedes. Sé que Jocelyn también es una gran educadora también, porque le he visto transmitir su conocimiento. Eh, Reflexiono sobre lo que usted dice. Yo el año pasado tuve unas situaciones muy particulares donde hubo unas escenas de vandalismo en mi escuela y me tuve la valentía de ponerme a trabajar eso en mi salón de clase. Así hice unas asambleas y los estudiantes empezaron a redactarme cómo ellos podían pensar que podíamos mejorar la situación de lo del vandalismo y todo lo que estaba pasando en la escuela. Y como la situación de poder no se manejó como era correcta en el esquema de la escuela, pues tuve una reacción bien, bien complicada.
los niños que se sintieron tal vez aludidos por esta situación de alguna manera u otra, entraron a mi salón días después y vandalizaron entonces mi salón. Eh, pero en esas tarjetas yo tengo la información de la mayoría de mis estudiantes, diciéndome cuáles eran las realidades y cuáles eran las soluciones, porque ellos tienen las soluciones, ellos saben cómo pueden manejar los conflictos. El problema es cuando algunas veces la institución mira hacia el otro lado, como decía la compañera, no interviene o interviene a destiempo. Y entonces, ¿qué se genera? Pues este tipo de reacción en el que cree que tiene el poder, en el que cree que ganó. Entonces, estos niños creen que ganaron y entonces ejercieron su poder sobre mi persona. Claro, ¿verdad? Yo me mantengo firme en lo que hago y voy a seguir siendo la maestra que soy porque pues trato de tener ese salón de clase para fomentar eso, lo que es el desarrollo democrático de las partes, del pensamiento, donde ellos entiendan que yo no quiero una educación militar, sino una educación de valores y conciencia, que las cosas salgan de ellos. Y es bien complicado que lo entiendan, porque ahora mismo la narrativa que hay respecto a esta situación, que Jocelyn también lo puso como pregunta, esta saturación de esta noticia en todos los medios, que me gustaría que terminaran como reflexión en los pocos minutos que nos quedan, que cada una diga algo, incluyendo Jocelyn. Esto se ha saturado en todos los medios y entonces lo que hace la gente es vendiendo, ¿verdad? Cuántos ratings sacan por el dolor de la familia de Gabriela, pero también por el dolor de la familia de la niña que provocó el daño. Y no vemos que lo que estamos es como en tiempos de la Edad Media, como no tenemos las antorchas en las manos, pero es como si tuviésemos las antorchas de otra manera para, ¿verdad? Hacer este ajusticiamiento de manera casi pública, como se hacía en la Edad Media. Y creo que hemos saturado el país con el tema. No sé cómo lo puedan ver. Yo lo veo desde la perspectiva también que estamos en un país que está buscando lo que hablaba ahorita del paternalismo, pero también está buscando decir, yo tengo la excusa perfecta de que si tú eres violento, para yo someter mi violencia y traer todas estas ideas fascistas a nuestro país, de yo poder imponerte ¿verdad? Mi poder, mi control como Estado, como fuerza policíaca, como fuerza militar, para darle esta seguridad versus libertad, que esa es la reflexión de mi semana en el salón de clase. ¿Hasta dónde esta seguridad? Yo por tener seguridad ¿cuánto puedo negociar mi libertad? ¿Qué estás dispuesto a perder de la libertad por esto que llamamos seguridad? Y creo que también hay una narrativa sobre esto. Vemos también estas incursiones de la policía en los residenciales públicos como al estilo casacas, al estilo ICE casi. No sé si podamos cerrar respecto a eso un poquito cada una y nos despedimos de los radioescuchas. Yo quisiera terminar diciendo algo que yo mencioné hace muchos años en relación al fenómeno de la criminalización ampliada en Puerto Rico, y es que todo corre peligro, todo corre peligro. A mí me parece que ese contexto social más amplio y ese contexto político más amplio de que hablaba anteriormente incluye también lo que está pasando en Estados Unidos y la parte de esa historia que nos ha tocado vivir a nosotros. Sabemos lo que está pasando en la ciudad de Washington, D.C., ¿verdad? Ese despliegue de militarización policíaca cada vez mayor. Las poblaciones encarceladas en el mundo, en el planeta entero, se han incrementado enormemente. Porque no solamente se encarcelan a los que se entiende que han cometido una ofensa desde el punto del derecho penal, sino que están siendo encarcelados los inmigrantes, están siendo encarcelados las personas con condiciones mentales. Así que todo corre peligro y yo creo que la única manera de nosotros poder dar un paso al frente en esto es tener la capacidad como sociedad
de distanciarnos de esos imaginarios punitivos, ¿verdad? Y producir en el camino, ¿verdad? Como decía aquella canción de salsa de Gilbertito Santa Rosa, cosas nuevas. Me parece maravilloso lo que trae Madeline, ¿verdad? Y he estado aquí reflexionando y tomando nota porque pienso que algo clave es hacer cosas diferentes y pensar que hay otras maneras de relacionarnos. Y hasta que no entendamos que la vida no es un debate de quién tiene la razón y quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, tenemos que empezar a ver todas las tonalidades y asumir una postura de blanco o negro, lo que provoca es más conflicto, más violencia y nos limita esa posibilidad de conversar, de debatir, de pensar y de buscar soluciones que realmente sean para beneficio común y no que sobrevive el más fuerte. Sí, yo creo que hemos hecho en este programa hoy un análisis Escuela. interseccional, un análisis de derecho, desde la perspectiva de derechos humanos, desde la equidad y desde el amor también, ¿verdad? El amor que ponemos desde nuestro trabajo para construir un mejor país para todas y todas, y yo creo que la vida que merecemos también, que es una vida digna. Así que yo creo que si algo nos queda claro es que la violencia no se va a resolver sola y que la prevención tiene que comenzar desde nuestros hogares, desde la escuela, en nuestras comunidades, como mencionaba Madeline. Yo creo que la fuerza comunitaria es bien importante y es principal en estos temas, y que Puerto Rico también necesita muchos más espacios donde podamos educar, sanar y acompañar, ¿verdad? A nuestra niñez y a nuestra juventud y a todas las poblaciones que puedan ser vulnerabilizadas. Así que yo creo que la prevención, como mencionábamos al principio y como le mencionaba a Kitty, es posible. Es posible si la asumimos como comunidad y también como una responsabilidad compartida, porque eso es lo que es. En verdad que gracias a todas ustedes por estar aquí en el panel de mujeres en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino. Y nos despedimos aquí de todos nuestros radioescuchas aquí en San Sebastián y vamos a compartir el programa por todas las redes. Nos están siguiendo mucha gente, así que nos escuchan, nos buscan, compartan, Facebook. También estamos en YouTube, se queda grabado y creo que este programa en particular, yo salgo de aquí bastante con muchas herramientas, en verdad, lo que escuché me alivia y me ayuda a tal vez tener más herramientas para cuando regrese a mi salón de clase a trabajar con mis adolescentes, pues seguir transmitiendo lo que se hace, que es educar y amarlo. Y tratar de trabajar dentro de mis limitaciones de la mejor manera con este pequeño micro de mi Puerto Rico, que es el salón de clase. Así que muchas gracias, Madeline, muchas gracias, Jessilyn y Gracias a ustedes. Jocelyn. Nos vemos. Gracias. Gracias. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino.